Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Nos volvemos a presentar. Somos Guillermo Casenave, mi compañero, y Santiago Strupeni, quien les habla. Le vamos a presentar nuestro proyecto final titulado Estudio de Factibilidad Comercial, Técnica y Económico-Financiera de la instalación de una planta productora de paneles de hormigón celular para la construcción de espacios habitables. Vamos a introducir el tema con una problemática bien conocida, que es el calentamiento global. Una de sus principales causas es la producción y el consumo de energía. ¿Qué se puede hacer al respecto? Por un lado, utilizar fuentes renovables de energía y por el otro, hacer un uso más eficiente de esta. En nuestro país, según el último inventario de gases de efecto invernadero, las emisiones de estos gases corresponden un 53% en lo que es al sector energético. Todas estas problemáticas, sumadas a una mayor concientización por parte de la población y el avance de las políticas gubernamentales, van dando lugar a nuevas oportunidades de negocio. Ahora, si nos enfocamos en lo que es el uso eficiente de la energía, y particularmente nos centramos en el rubro de la construcción, vemos algunas de esas políticas gubernamentales, como son la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, que entre otras cosas busca impulsar métodos constructivos más eficientes y veloces, como si también vemos reglamentaciones sobre edificación, que entre tantas otras cosas, fijan valores máximos para la transmitancia térmica de muros. Con esto en mente, nuestra propuesta es utilizar un material un tanto novedoso, que es llamado hormigón celular curado en autoclave, para construir viviendas energéticamente más eficientes. Esto es gracias a las propiedades de este material. La más importante relacionado con esto es el mayor aislamiento térmico, pero también tiene otras como son, que son reciclables en su totalidad, el proceso de elaboración es respetuoso con el medio ambiente, los desechos en obra son mínimos, son livianos, lo que permite construir más rápido, entre otras. Por eso lo que hicimos en nuestro trabajo fue analizar la factibilidad de instalar una planta productora de paneles de este material en el país, haciendo primero un análisis de factibilidad comercial, luego uno técnico y por último uno económico-financiero. Continuamos entonces con el primer estudio de factibilidad, que es el comercial, definiendo primero el producto a fabricar, que como ya dijimos es el panel de HCCA, el cual posee refuerzos metálicos. Las variaciones de este producto serán paneles de pared, que son portantes, paneles divisorios, paneles de piso-techo y paneles industriales, adicionando también dinteles con el fin de ofrecer una solución habitacional completa. ¿En qué se diferencian los paneles con los bloques de este material? Principalmente en que los techos y pisos se pueden hacer con estos productos, dado a sus dimensiones, y que gracias a las medidas también de estos productos, se tiene una mayor velocidad de edificación, ya que se requieren una menor cantidad de piezas de mayor tamaño cada una. El primer análisis que hicimos dentro de este estudio fue el de la oferta, en donde encontramos tres competidores que producen bloques, no paneles de hormigón celular crononuclear. El primero es Retac, que comenzó sus actividades en el 97 en Victoria, Entre Ríos, y produce bloques comunes en forma de U, dinteles y adhesivos para la construcción con HCCA. Tiene una capacidad de aproximadamente 100.000 metros cúbicos y está instalando una planta con la cual se cree que triplicaría su producción, su capacidad. Su producción el año pasado fue de 88.000 metros cúbicos. Por otro lado tenemos a Airblock, que comenzó sus actividades en el 2010 en Resistencia Chaco y produce ladrillos macizos en forma de U y ladrillos con encastre. Firmó un acuerdo con Claucol para comercializar sus adhesivos y si bien tiene una capacidad de 150.000 metros cúbicos, el año pasado produjo 62.000. Por último, Brimax, la más reciente, que comenzó sus actividades en el 2008 en Fray Luis Beltrán, produce ladrillos macizos en forma de U y está pronta a instalar una línea de paneles. No produce ni comercializa adhesivos, pero sí recomienda algunos para trabajar con sus productos.
tiene una capacidad de 120.000 metros cúbicos que se extendería a 300.000 luego de instalar esta línea de paneles. El año pasado produjo solamente 64.000 metros cúbicos. Bien, continuamos con un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que separamos en lo que es el producto, el proceso y el método constructivo. Dentro del producto, las fortalezas, ya las vimos en la introducción, son las propiedades de este material, y en contrapartida tenemos las debilidades, que son que las medidas de estos paneles pueden llegar a condicionar el diseño de la vivienda, y que el costo de los mampuestos tradicionales es un tanto menor que el costo de este material. En cuanto a las oportunidades, vimos que hay pocos competidores, el mercado tiene potencial de expansión, las políticas gubernamentales sobre eficiencia energética en hogares fomenta el uso de estos productos y ya es ampliamente usado en Europa. En cuanto a las amenazas, vemos la situación inestable del país, la línea de panelería que lanzaría Brimax para fines de este año. Los productores de bloques de HCCA ya tienen gran presencia en el mercado y se tiene poco conocimiento sobre este producto y sus virtudes. En cuanto a lo que es el proceso productivo, sus fortalezas son que es más amigable con el medio ambiente que los tradicionales, es flexible y tiene un alto grado de automatización. Dentro de las debilidades, la maquinaria es extranjera, requiere una importante inversión inicial y su uso conlleva un elevado consumo de energía eléctrica. No encontramos oportunidades, pero sí vimos una potencial amenaza, que es la dificultad a la hora de importar la maquinaria. Por último, en cuanto al método constructivo, vemos que sus fortalezas son que es más rápido y fácil, y adiciona una quinta cara aislante al ofrecer los paneles de piso y techo, requiere menor mano de obra, ya se usa en Europa, Asia Oriental, Medio Oriente e India, y tiene menores residuos en obra. Sus debilidades son que necesita una grúa para instalar los paneles, hay una falta de conocimiento sobre este método y se necesita capacitar a la mano de obra. Por otro lado, entre las oportunidades vemos que Brimax, al lanzar su línea de panelería, ayudaría a dar a conocer el método y al ser novedoso, la empresa sería una de las primeras en usarlo. Por último, las amenazas son una posible resistencia por parte del sindicato de la construcción, ya que se requiere menor mano de obra, y que los productores de bloques de este material con más presencia en el mercado tienen sistemas constructivos más similares al tradicional. Bueno, continuaremos ahora con un análisis de lo que es la demanda. Para eso deberemos definir primero el mercado. Como mencionó Santiago, los paneles aún no se comercializan en el país, así que mencionaremos dos mercados en los cuales competiremos, dado que satisfacemos la misma necesidad. Uno es el mercado de la construcción, prácticamente el mercado de mampuestos, hoy en día dominado ampliamente por los ladrillos cerámicos huecos y los macizos, y el otro es el mercado del HCCA, compuesto en su totalidad por bloques, que compite a la vez con este mercado tradicional de la construcción. Realizaremos a la vez una segmentación geográfica, dado que la demanda depende de la necesidad de espacios habitables y esta depende fuertemente de la cantidad de habitantes. En una primera instancia limitaremos los esfuerzos comerciales a la región compuesta por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma, ya que según el censo 2010 poseen más del 68% de la población urbana y además están cerca físicamente. En este mapa podemos ver que además de ser de las provincias más pobladas, están en una región geográficamente acotada. Definido ya el mercado, procederemos a realizar el pronóstico de la demanda, cuyo objetivo será estimar los niveles de venta esperados para un horizonte de 10 años. Al ser más difícil y con poca precisión estimar la demanda individual de las diferentes configuraciones de paneles, haremos un pronóstico de demanda agregado y la unidad de medida serán los metros cúbicos de HCCA, que es la unidad que se suele manejar internacionalmente en este rubro. El pronóstico estará dividido en 3 etapas. La primera es el pronóstico del mercado de la construcción, luego el pronóstico del mercado del HCCA dentro del anterior, y por último la definición del presupuesto de ventas, que es determinar la cantidad a vender para todo el horizonte y su precio. Respecto al pronóstico del mercado de la construcción, en cuanto a la obra privada,
Como datos de entrada tomamos la serie de permisos de edificación del INDEC en los años 2016 a 2019. En la misma se registran los metros cuadrados de superficie autorizada para nuevas edificaciones y ampliaciones en 60 municipios representativos del país. Tomando estos datos con el software Minitab, en esta imagen podemos ver que utilizamos el método de descomposición multiplicativo para realizar un pronóstico de estos valores. Acá podemos ver un pronóstico a un año. En cuanto a la obra pública, no se pueden obtener datos similares como un registro de metros cuadrados, y hablando con diferentes profesionales de la construcción, nos recomendaron acotarnos a la contabilización de las viviendas sociales, dado que se puede obtener datos más duros. Como datos de entrada, entonces utilizamos el Plan Estratégico Territorial 2018, el Informe de Gestión 2015-2019 y los Planes Federal de Construcción de Vivienda y el Fondo Nacional de la Vivienda, relevando datos de los últimos 15 años. Establecimos así que en los últimos años aproximadamente se construyeron 40.000 viviendas de 50 metros cuadrados, siendo aproximadamente 2 millones de metros cuadrados de viviendas sociales al año. Viendo la obra pública y la privada, procedimos a hacer el pronóstico del mercado de la construcción, bajo dos supuestos. El primero es que, como el pronóstico de obra privada es en 60 municipios representativos de las distintas regiones del país, podemos asumir que son una muestra justamente representativa del comportamiento de la serie de permisos de edificación para todo el país. Por lo tanto, procedimos a proyectar estos metros cuadrados según su población a todo el país. Por otro lado, como nuestra estimación de obra pública representó alrededor de un 10% de nuestras proyecciones de obra privada para el periodo 2016-2019, vamos a mantener esta relación a fines de estimar el mercado de la construcción en conjunto. En la siguiente tabla podemos ver entonces el resultado de este pronóstico, donde se ve mensualmente los metros cuadrados a edificar para todo el horizonte de planificación. Seguiremos con el pronóstico del mercado del HCCA, que básicamente es definir la porción que representará esta dentro del mercado de la construcción. Según Brimax y Retac, ellos estiman que hoy en día el HCCA representa entre un 3 y un 5% del mercado de mampuestos. Aplicando este porcentaje tendremos los metros cuadrados de superficie correspondientes al mercado del HCCA, y luego, utilizando un factor de conversión, transformaremos estos metros cuadrados a metros cúbicos de hormigón celular. Este factor de conversión lo obtuvimos dimensionando una vivienda tipo y viendo qué cantidad de metros cúbicos de hormigón celular requería por unidad de superficie. Y lo complementamos con datos que nos otorgó la firma Brimax de consumos promedios por metro cuadrado. Lo último que hicimos fue realizar una verificación de los valores adoptados, es decir, nuestros supuestos y nuestros porcentajes estimados los aplicamos y proyectamos a 2019 y comparamos con los metros cúbicos efectivamente producidos, dándonos valores muy similares, por lo tanto podemos decir que tenemos una precisión aceptable. Por último, en cuanto al HCCA, no es solo estimar esta porción, sino el crecimiento, dado que el HCCA viene avanzando sobre la construcción tradicional y se espera que avance en los próximos años. Para esta estimación nos basamos en un informe de mercado del Transparency Market Research. Este comenta que en Europa el HCCA es el principal mampuesto, en Alemania, por ejemplo, tiene un 60% de participación y en Reino Unido un 40%. Respecto a Latinoamérica, Brasil y México, pioneros y líderes, llegaron a producir en 2017 5,2 y 2,5 millones de metros cúbicos de hormigón celular, contra unos 215.000 aproximadamente el año pasado en Argentina. Por lo tanto, se espera un sustancial crecimiento en Latinoamérica y en Argentina debido al elevado ratio de urbanización y también al cambio en la tendencia hacia el uso de hormigón celular como material de construcción ligero y ecológico. En este informe se realiza un pronóstico para Latinoamérica en los próximos años y en base a esto logramos estimar el crecimiento de la porción del HCCA en Argentina, siendo de un 3% en 2019 a un 5,2% en 2030, los cuales resultan valores prudentes. En cuanto al presupuesto de ventas, para determinar la cantidad, se fijó como objetivo obtener un 25% de los metros cuadrados de HCCA para 2030, con un crecimiento gradual de esta cuota y en dos etapas. Una regional los primeros 5 años,
en la zona elegida y a partir del 6º año ampliar los esfuerzos comerciales a todo el país. En esta tabla podemos ver una parte de los cálculos que realizamos para el pronóstico, donde se ven los metros cuadrados del mercado de construcción mes a mes, según la zona a abarcar y la porción del HCCA, obtenemos el mercado en HCCA aún en metros cuadrados, y luego según el market share, que crecerá gradualmente, y el consumo, este factor de conversión que comenté, la demanda mes a mes de metros cúbicos de hormigón celular para todo el horizonte. Estos datos los podemos ver resumidos en la siguiente tabla de la izquierda, donde se ven por año los volúmenes en metros cúbicos a producir y a vender a partir de 2021, que es que se instalará la planta, y en la derecha podemos ver estos volúmenes gráficamente, llegando a un poco más de 200.000 en el año 2030. En cuanto a la determinación del precio, basándonos también en este informe, que se realizó un relevamiento de las distintas soluciones del HCCA en Latinoamérica, donde están los precios en dólares por metro cúbico. Lo que hicimos fue tomar este precio de los bloques y compararlo con los precios locales. Es decir, dolarizamos el precio de los bloques en el mercado local y vimos que en el mercado local los precios son superiores a estos valores de referencia. Por lo tanto, adoptando estos valores para las diferentes tipologías de paneles, tendremos precios competitivos. Lo último que hicimos en este aspecto fue calcular un promedio ponderado entre los diferentes precios de los distintos paneles, según su participación en Latinoamérica, para obtener el precio del mix de ventas, que sería de $189,04 por metro cúbico. Este nos servirá más adelante a fines de cálculo. Con esto finalizamos el pronóstico de la demanda y pasaremos a la comercialización. Bien, dentro de la comercialización, por un lado, determinamos quiénes serían nuestros clientes. Por un lado, tenemos los particulares, que son las personas físicas que quieren construir una vivienda o espacio habitable, a las cuales se llegará a venta de publicidad, capacitaciones, seminarios, sugerencias de estudio de arquitectura o constructoras. Crear necesidad en este grupo generará que estudios y constructoras añadan la edificación con paneles de este material a su cartera. Por otra parte, tenemos las empresas privadas, que son aquellas que quieren construir oficinas, una planta o cualquier otra edificación, a las que se llegará de la misma forma que los particulares, añadiendo la posibilidad de anticipar su intención de construcción y programar una reunión para hacer una presentación y persuadirlo de usar los paneles. Por otra parte, y no menos importante, tenemos al Estado, tanto nacional, provincial o municipal, que quiere construir viviendas, escuelas, universidades, centros de salud o cualquier otra edificación que va a ser ejecutada previamente mediante un proceso de licitación. Se va a llegar mediante reuniones y demostraciones en los 3 niveles jerárquicos, y es muy importante hacer ver al Estado las ventajas del material, tanto económica como energéticamente y en plazos de construcción. Por último, los estudios de arquitectura y constructoras, que son los encargados de ejecutar las obras para sus clientes, a los que llegaríamos con presentaciones, reuniones y capacitaciones, tanto teóricas como prácticas, y es clave hacerles ver el beneficio, principalmente en tiempos de ejecución y necesidad de personal. Pasamos ahora a lo que son las ventas. Dado que ofrecemos soluciones habitacionales, las cuales tienen distinto tipo de configuraciones de paneles, las ventas las vamos a trabajar a pedido sin stock. Esto es posible gracias a que los tiempos de producción son considerablemente menores a los tiempos de ejecución de obra. A modo de ejemplo, en menos de 24 horas se pueden fabricar los paneles que necesitaría un edificio de aproximadamente 10 pisos y 120 metros cuadrados. Por otra parte, se va a contar con agentes de venta por zona para que capten y fidelicen clientes, y también se va a brindar soporte y asistencia técnica a aquellos clientes que lo necesiten, y aquellos que ya estén capacitados van a poder realizar su pedido directamente en una plataforma de e-commerce. Por último, en cuanto al marketing, vamos a realizar una considerable inversión en publicidad, capacitaciones, tanto teóricas como prácticas. Nos vamos a enfocar
según los beneficios para cada tipo de cliente. Vamos a publicar las obras y entrevistas con profesionales que ya utilicen nuestro sistema. Vamos a obtener un mayor provecho de las nuevas reglamentaciones y el cambio de mentalidad del público. Y fundamentalmente vamos a dejar en claro que lo que se ofrece es un producto, un proceso y método de construcción más amigable con el medio ambiente. Bien, con esto finalizamos lo que es el estudio de factibilidad comercial para pasar al de factibilidad técnica, comenzando con la localización. ¿Cómo la determinamos? Primero realizando una macrolocalización y luego una microlocalización. Dentro de la macro utilizamos dos métodos, el de centro de gravedad y el de factores ponderados. En el primero solamente se tuvo en cuenta la cercanía al mercado, representada por los puntos considerados más relevantes dentro de la zona elegida. El resultado de aplicar este método fue un punto que se ubica a aproximadamente 20 kilómetros al oeste de la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. En el segundo método se tienen en cuenta más factores. Por un lado, la cercanía al mercado, que la representamos como la cercanía al centro de gravedad. Por otro, el costo de la energía eléctrica, ya que es un proceso altamente automatizado. Y por último, la desgravación impositiva, que es un beneficio que se brinda a las empresas que se instalan en parques industriales. Lo tuvimos en cuenta ya que decidimos instalarnos en uno de estos parques. Aplicando este método y según las opciones elegidas, el resultado fue el Parque Industrial de Campana, que se ubica en la localidad del mismo nombre en la provincia de Buenos Aires. Hecho esto, la microlocalización consistió simplemente en ubicar la planta dentro de ese parque, teniendo en cuenta algunas restricciones, la más importante, el tamaño del galpón a construir y el factor de utilización del suelo, que es de un 50%, dando como resultado un lote, que en la imagen lo marcamos con rojo, que es de aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Seguiremos entonces ahora con el análisis del equipamiento necesario. Vamos a instalar un proceso altamente automatizado y de tecnología de primera línea para poder tener un control sobre todo el proceso y obtener un producto de alta calidad que tenga todas las características y bondades mencionadas. Para eso nos basamos en la tecnología ERKET, que es una firma holandesa líder a nivel mundial en cuanto a la producción de maquinaria para HSCA, y en la cual le brindó su tecnología a la firma Brimax. En esta imagen podemos ver un típico modelo de planta automatizada de ERKET, donde en el punto 1 vemos los silos donde se almacena la materia prima que luego es mezclada y colada dentro del molde, formando lo que se denomina torta de 4,32 metros cúbicos de hormigón celular. Luego se le insertan los refuerzos y pasa a la zona 2, que es la sala de precurado, donde deberán permanecer durante 3 horas, para pasar al punto 3, que es la estación de corte. Ahí se realizarán cortes transversales y longitudinales, dependiendo las medidas del producto final. Y luego esta torta, sin separarla todavía, se irán apilando y se colocarán dentro de los autoclaves en el punto 4, que son hornos cilíndricos de 36 metros de largo, donde se realizará el proceso de curado a alta presión y temperatura. Finalizado este proceso, que dura entre 11 y 12 horas, pasan a la parte de paletizado en el sector 5 para luego ya ser despachados. En cuanto a la capacidad, se eligió un tamaño, digamos, de 250.000 metros cúbicos anuales, dado que en el último año del horizonte de planificación se tendrá una demanda algo superior a 200.000 metros cúbicos. Se decidió trabajar a un 80% de capacidad a esa altura para tener algo de capacidad extra en cuanto se había variaciones en la demanda o para cualquier inconveniente. En cuanto a la compra del sistema productivo, este será bajo la modalidad llave en mano o turnkey project, donde no solo nos entregarán los equipamientos, sino también se encargarán del entrenamiento, la instalación y todo lo necesario para entregar la planta ya funcionando. El proveedor elegido fue Sinopower de Shanghái, China, ya que contaba con tecnología alemana Ytong del grupo Sela, que es el líder a nivel mundial en producción de hormigón celular, y la inversión será alrededor de $5 millones. Acá podemos ver una descripción del presupuesto,
donde no solo están los costos de los equipamientos de las distintas estaciones, sino también los costos de ingeniería, de entrenamiento tanto en la planta en Shanghái como en Campana, los fletes terrestres, el flete marítimo y los cargos por instalación y puesta en marcha, totalizando los $5.007.289. Continuaremos entonces con la planificación agregada, tanto de la producción como de los requerimientos de recursos. En cuanto a la planificación agregada de la producción, tomando como datos los de la demanda agregada, teniendo en cuenta el rendimiento, se calcula la producción de metros cúbicos a realizar cada año. El rendimiento de todo el proceso es de un 98%, este dato fue otorgado por el proveedor y coincide también con otros proveedores que nos brindaron presupuesto, y para los primeros años tuvimos en cuenta un rendimiento menor dada la falta de experiencia. Con estos resultados vamos a la planificación de los requerimientos de recursos. En cuanto a mano de obra, según los metros cúbicos a producir por año, calculamos el promedio diario de tortas a producir, y según los tiempos de puesta a punto, el tiempo de arranque, que es lo que le lleva a la primera torta desde que es colada hasta que llega al autoclave, y ahí se comienza a trabajar en régimen, el tiempo de ciclo, que es de 0,1 hora por torta o 6 minutos por torta, y el tiempo de preparación de autoclave. Con estos datos y la producción diaria, se calculó el tiempo diario promedio para cada año, y en base a eso se definió la cantidad de turnos. Por cada turno se precisarán 15 operarios para poder operar todo el proceso. En caso de necesitar más tiempo, se recurrirá a horas extras o trabajo los sábados, y en caso de tiempo ocioso se harán capacitaciones, círculo de calidad para buscar la mejora continua. En cuanto a las materias primas, el cálculo es mucho más simple, ya que existen tasas de consumo por metro cúbico de hormigón celular conocidas, y ya tienen en cuenta perdón, el rendimiento de la materia prima. Acá podemos ver una tabla con datos que nos dio el proveedor y coinciden con los teóricos, que son las tasas en toneladas por metro cúbico de cada materia prima. Y en base a esto, calculamos en la siguiente tabla los consumos de materia prima en toneladas según cada una de las materias primas, que son arena, cal, yeso, cemento, agua, polvo de aluminio y barras de acero. Procedimos a hacer un cálculo muy similar con la energía eléctrica y el gas natural. Y la energía eléctrica se utiliza para el funcionamiento de todas las maquinarias y las instalaciones, y el gas natural para calentar el agua en una caldera que generará el vapor para el curado en autoclave. En cuanto a la energía eléctrica, tenemos una tasa de consumo, la categoría es grandes demandas con suministro de media tensión, y el proveedor de la zona es en sociedad anónima. Así calculamos el consumo en kilovatio horas para todo el horizonte. Con gas natural el cálculo es exactamente el mismo, la modalidad, tenemos una tasa de consumo, la categoría Servicio General P3 y el proveedor Naturgy Sociedad Anónima. Y así calculamos el consumo en metro cúbico para todo el horizonte. Así finalizamos con el estudio de factibilidad técnica y continuaremos con el de factibilidad económico-financiera. Bien, lo primero que hicimos en este estudio fue obtener los datos de entrada, que fueron los ingresos, las inversiones y los costos. Los ingresos esperados los determinamos como el producto entre el precio del mix y las ventas pronosticadas para cada año, teniendo en cuenta los descuentos o bonificaciones que se pueden hacer a los clientes, que no superarían un 5% de los ingresos por venta anuales. Acá podemos ver los resultados de los ingresos para cada uno de los años. En cuanto a las inversiones, sumaron un total de aproximadamente 10 millones de dólares, siendo el terreno, el equipamiento y el galpón las más relevantes, ya que llegan a ser el 80% del total. Con estas calculamos las amortizaciones y el valor de desecho, que luego tuvimos en cuenta en el estado de resultados y en el flujo de fondos. Por último tenemos los costos. Dentro de los fijos vemos que los más relevantes son el sueldo de personal y los gastos en publicidad y marketing, que los determinamos como un 20% del total de los ingresos por venta, salvo para algunos años que los determinamos como el 25%. Como por ejemplo para los primeros dos, ya que queríamos lograr una mejor inserción en el mercado, tanto como en el sexto y el séptimo, para
que nos expanderíamos de la zona elegida al resto del país. Por otra parte, tenemos los costos variables, que los calculamos en base a los resultados obtenidos en la planificación agregada de la producción y en base a los ingresos esperados por ventas. Con estos datos elaboramos el estado de resultados y el flujo de fondos. Podemos ver que en la última fila los flujos de caja son positivos para todos los años, salvo para el primer año. Bueno, realizaremos ahora entonces este análisis de factibilidad bajo 3 criterios de evaluación. Los 3 que tendremos en cuenta van a considerar el valor tiempo del dinero, es decir, parten con la premisa de que $1 hoy vale más que $1 mañana, y los mismos son el de valor actual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. Y posteriormente realizaremos un análisis de sensibilidad para ver cómo varían estos 3 criterios a medida que se reducen los ingresos por ventas. Para este análisis precisaremos definir una tasa de descuento que represente el costo de oportunidad del capital a invertir. Y si bien no hay una tasa profesionalmente aceptada en dólares para el rubro, nosotros tomamos como referencia la tasa de retorno sobre los activos de la firma danesa H+H International, que es una de las líderes a nivel mundial en la producción de hormigón celular. Si bien no es una tasa de descuento, con esto podemos tener una referencia de retorno que se puede esperar en una empresa del rubro. Lo que se hace entonces es tomar los flujos de fondo que recién mostró Santiago y transformarlos a valores actuales utilizando esta tasa de descuento. Luego lo que hace el primer criterio, el del BAN, es sumar las inversiones negativas con todos estos flujos a valores actuales, y si la sumatoria da negativa, el proyecto se rechaza. Si da positiva, se puede aceptar. Para nuestro caso, dio 20 millones positivo, por lo tanto podríamos aprobar el proyecto. En cuanto a la tasa interna de retorno, la misma es la máxima tasa de descuento que puede pretender el inversionista sin perder dinero, es la que hace que el BAN sea cero, y para nuestros casos el valor dio 24,85%. Como es mayor a la tasa de descuento, se podría aprobar el proyecto. En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, lo que hace es sumar todos los flujos a valores actuales y ver en qué periodo se recuperaría la inversión. En nuestro cálculo nos dio que en el 6º año recuperaríamos la misma, lo cual parece un tiempo aceptable para una inversión de este calibre. Y en cuanto al análisis de sensibilidad, decidimos hacerlo en base al nivel de venta, ya que consideramos que es el factor más crítico, donde más incerteza podemos tener, dado que realizamos un pronóstico a 10 años y elegimos una cuota de mercado. En esta tabla pueden ver que a medida que disminuyen la cantidad de ventas porcentualmente, cómo varían el BAN, la TIR y aumenta el periodo en que se recuperaría la inversión. A partir de un nivel de ventas de 68,752%, el proyecto dejaría de ser rentable. Concluido este análisis y los 3 estudios de factibilidad, procederemos a comentar las conclusiones. En base al estudio comercial, el producto tiene potencial de desarrollo en el país debido a sus características, al cambio en tendencia al uso de estos productos y al avance de políticas gubernamentales, pero deberemos hacer un esfuerzo comercial y técnico para introducir un nuevo producto y método constructivo. En cuanto al estudio técnico, logramos determinar la localización más estratégica, el tamaño, el sistema productivo y todos los requerimientos necesarios para poder cumplir con las expectativas de demanda. Si bien toda la maquinaria es de origen extranjero, la materia prima es toda de origen local, es accesible, tiene la calidad necesaria y precios competitivos. Por último, analizamos la factibilidad económica y financiera con distintos criterios y todos arrojaron resultados positivos. Por lo tanto, podemos concluir entonces que la inversión en una planta productora de paneles de hormigón celular curado en autoclave puede ser una alternativa factible y rentable. Con esto damos por finalizada la presentación de nuestro proyecto. Agradecemos a todos por su tiempo y bueno, quedamos a disposición ante cualquier duda, inquietud o pregunta que nos quieran realizar. Muchas gracias.